El macho cristiano tiene que morir. Voy a tratar de encuadrar responsablemente una temática como esta, de tal manera que no transgreda yo la ley de Dios y tampoco que me confabule con los principios engañosos que ha establecido el mundo, ¿verdad? Engañados por el reino de las tinieblas, y todos esos principios equivocados en cuanto a economía, en cuanto al amor, en cuanto a sexo, en cuanto a la familia, en cuanto a todos esos temas, ¿verdad? Porque ahí está el engaño, tergiversando los principios hermosos que Dios ha establecido. Dios es el creador de la nación, de la familia, de la iglesia, en fin, del sexo mismo, ¿verdad? Y Dios establece las reglas de todos estos temas y más en su palabra. Entonces, allá en el mundo se siguen otras reglas equivocadas. Por eso digo, al platicar sobre este tema voy a tener mucho cuidado de no transgredir los principios de Dios de acuerdo a su voluntad perfecta que Él nos ha enseñado en su palabra, ¿verdad? Y tampoco hacerme amigo de los principios del mundo que son engañosos. Bien, Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y al hombre lo hace con un propósito muy definido que está en su palabra, y a la mujer la crea con un propósito diferente. No es el mismo propósito con el cual Dios creó al hombre y a la mujer, aunque son complementos en el perfecto plan de Dios. Bueno, al crearlos en ese plan precioso y perfecto que Dios tiene para el hombre y para la mujer, déjame decir que el plan que Dios tiene para el hombre es bellísimo. Y el plan que Dios tiene para la mujer es maravilloso también. Bueno, entonces, cuando Él establece sus vidas aquí en la tierra, le da autoridad al hombre sobre la mujer. Y bueno, de esto también es toda una temática muy interesante que repito que para poderla entender bien tenemos nosotros que amar la palabra del Señor y creerle al Señor, porque nos han alcanzado los fines de los tiempos donde, ay Dios mío, qué principios tan perversos se están estableciendo en la humanidad, en todo absolutamente, contrarios totalmente a la voluntad perfecta del Señor. Y pronto seguiré subiendo más videos al respecto. Bueno, entonces Dios crea al hombre y crea a la mujer y le da autoridad al hombre sobre la mujer, y repito y subrayo que aunque complemento perfecto en el plan del Señor. Bueno, y cuando Dios habla en su palabra acerca de la autoridad es buena, ¿eh? Es más, si Dios no hubiera establecido autoridades en la humanidad, ya se hubiera, bueno, ¿desde cuándo la humanidad ya se hubiera destruido a sí misma? La civilización ya hubiera acabado consigo, si Dios no hubiera establecido el principio de la autoridad. Bueno, Él establece la autoridad porque es bueno. Y aparte, con propósitos muy bellos, que se establezca un orden, que se establezca la verdad, que se establezca la justicia. Y Dios en su palabra enseña que hay siete autoridades diferentes, ¿ok? En la vida de la humanidad. Hay 7 autoridades. Y bueno, Dios enseña cómo se debe ejercer esa autoridad. En primer lugar nos enseña que viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. La Escritura nos dice en Romanos que no hay autoridad sino la que viene de parte de Dios. Por Dios ha sido establecida. Y bueno, pero también Dios va a pedir cuentas de cómo se haya ejercido aquella autoridad. Y Él dice que es para edificación, es para bendición de las personas que están bajo esa autoridad. Y bueno, en el caso del hombre y la mujer hay un problema, muy tremendo, hay un problema muy, muy duro. Y todo está en que por acá en el libro de Génesis, cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, en el capítulo 3, cuando viene aquel problema de desobediencia, ¿verdad? Entonces,
cuando el Señor ya reprende a la serpiente, reprende al hombre, reprende a la mujer, ¿verdad? Pues allí hay unas palabras que son muy tremendas, ¿verdad? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y él se enseñoreará de ti. Esta frase nos revela un problema pues enorme que tenemos los hombres, una tendencia natural tremenda. Y bueno, dice, él se enseñoreará de ti. Una de las razones por las que Dios establece la autoridad es para que haga una semejanza del reino de Dios al momento de ejercitar aquella autoridad. O sea, que haga un buen ejercicio de la autoridad. Dios, cuando ejerce su autoridad, no es injusto. Entonces, Él quiere que aquellos que ejercen la autoridad, que ejercemos autoridad, sea en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito de gobierno, en la relación esposo-esposa, se haga con justicia, ¿verdad? Y que se haga para bien, y que se haga en la actitud correcta, de la manera correcta, en fin. Son principios que Dios establece de cómo debe ser ejercida la autoridad. Y al Señor le daremos cuenta de cómo hicimos ese ejercicio de autoridad. Pero bueno, los gobiernos también van a dar cuenta. Y bueno, y aquí el punto es que dice que Él se enseñoreará de ti. El principio bíblico para ejercer la autoridad es, atención con esto, es establecer un señorío, ¿verdad? Señorear. Cuando alguien señorea sobre aquellos que están bajo autoridad, está cumpliendo la perfecta voluntad del Señor, porque lo hará con justicia, lo hará con amor, lo hará con respeto, con responsabilidad y más cosas que luego hablaré. Pero bueno, pero el problema es que cuando no lo hace bien, entonces no está ejerciendo un señorío, sino se está enseñoreando. Y cuando alguien se enseñorea en el ejercicio de la autoridad sobre los que están bajo su autoridad, está ofendiendo a Dios, está pecando contra Dios. Dice, Él se enseñoreará de ti. Ya desde ahí hay una maldición sobre la vida de la mujer. Hay que el hombre que tiene la responsabilidad de cuidarla, de protegerla, de amarla, de muchas cosas más, el hombre tiene la tendencia contraria a lastimarla, a ofenderla, a herir, en fin. Entonces, cuando el hombre se enseñorea, se sale de la perfecta voluntad del Señor. Cuando se enseñorea de la mujer, entonces está destruyendo la obra de Dios. Otra vez, el macho cristiano tiene que morir. ¿Okay? Y la palabra macho no viene en la Biblia, ¿verdad? Pero sí es importante reflexionar en algunos versículos que más o menos nos dicen cómo se porta aquel que se enseñorea. Por allá en Levítico también nos dice que, le dice, puedes tener esclavos, ¿verdad? Pero no te enseñorees de ellos. No te enseñorees de ellos. Cuando ya empieza un ejercicio equivocado de la autoridad, pues empieza uno a lastimar a los que están bajo autoridad. Y eso es grave. Es como el padre de familia que se enseñorea, por ser el papá, de los hijos. Y entonces empieza a actuar arbitrariamente. Miren, en el libro de Ezequiel capítulo 34, aquí está. Está hablando algo así semejante, ¿verdad? Habla de aquellos pastores, atención, los pastores que tienen autoridad sobre las ovejas, a veces se enseñorean de las ovejas. Y eso es terrible.
En lugar de servir a las ovejas, empiezan a servirse de las ovejas. En lugar de darles a las ovejas, empiezan a quitarles a las ovejas, a robarles a las ovejas. Eso es parte también de enseñorearse, ¿eh? Pero aquí, en este capítulo 34 de Ezequiel, hay unas palabras tremendas, tremendas. Entonces dice, a ver, no fortalecisteis las débiles, hablando de las ovejas, ni cuidasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que, atención, os habéis enseñoreado de ellas. Os habéis enseñoreado. ¿Cómo? Con dureza y con violencia. Ay Dios, ay Dios. Qué tremendo. Dentro de las características que Dios le dio al hombre y las cualidades que Dios le dio a la mujer, que son diferentes porque son hechos para propósitos diferentes, el hombre es más fuerte que la mujer. El hombre es más fuerte que la mujer. Desde luego que hay una corriente en el mundo que trata injustamente de enseñar lo contrario, llevando a la mujer a una equidad de fuerzas, por ejemplo, ¿verdad? Terrible. No es justo que se haga eso con el género femenino. Tan no es justo que llevaron este principio de igualdad a la parte deportiva. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué desastre está ocurriendo! ¿Qué desastre está ocurriendo con aquellas personas transgénero que siendo varones se meten a competencias femeninas? ¡Ay, Dios mío! El caso de aquella boxeadora, le destrozaron su vida, le destrozaron su alma, le destrozaron su corazón, ¿verdad? Porque estaba peleando con un hombre, ¿verdad? Transgénero, ¿verdad? Y wow, tremendo. Y así ha habido ya, tanto que ahora en Estados Unidos ya se están levantando leyes en contra de tal cosa, ¿verdad? De que los hombres no participen, ¿verdad? En esas competencias femeninas, porque definitivamente es una injusticia tremendo. Sin embargo, ese pensamiento modernista que está llevando, ¿verdad?, a un desequilibrio de las cosas tremendas, ¿verdad?, de las cosas que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, a ver, un principio claro, el hombre es más fuerte que la mujer. Y bueno, basado en ese principio y con la tendencia natural, y cuando digo natural, hablo de una tendencia demoníaca, de eso hablo, porque el hombre en su manifestación natural pues responde a sus instintos, ¿verdad? Cuando hablamos del hombre natural es el hombre sin Dios, el hombre que no es gobernado por el Espíritu Santo, el hombre natural. El hombre natural tiene un peligro tremendo, ¿verdad? Abusar. En este caso, la temática que yo quiero subrayar un poco es, bueno, cómo debe portarse un cristiano, un papá cristiano, un esposo cristiano, cómo se tiene que portar, ¿verdad? Para que ejerza correctamente la autoridad que Dios le ha dado. Bueno, pues basado en estas cualidades del hombre, que tiene más fuerza y hace un mal ejercicio de esa fuerza, pues de pronto este macho cristiano, ¿qué hace? Pues empieza a abusar de su autoridad, injustamente, abusar de su fuerza sobre los hijos, sobre la esposa, y entonces empieza a usar, como dice aquí la Escritura, de dureza. Estamos hablando de una persona dura, cerrada, una persona, que no escucha, una persona que no es prudente, ¿verdad? Sino que tomando la vara de autoridad se impone de una manera arbitraria. Lo que llamaríamos pues un macho mexicano, ¿verdad? Y aparte con violencia también. Ahora, hay violencia, una violencia verbal, desde luego, insultos, agresiones, ¿verdad?, amenazas, y tenemos desde luego una violencia física. ¿Cuántas mujeres, cuántos hijos no han sido violentados tremendamente, ¿verdad? Con
uso y abuso tremendo de fuerza, de esa fuerza por natural del hombre, ¿verdad? Pero que en Cristo Jesús, bajo el temor de Dios, el hombre tiene que ser totalmente diferente. De hecho, por ejemplo, Pablo usaba de fuerza, ¿verdad? Siendo Saulo. Cuando ya se convierte al Señor, ya su apariencia, hasta su apariencia física cambió. De ser un hombre agresivo, como hay muchos papás agresivos, hay muchos esposos agresivos. Estamos hablando del macho cristiano, ¿verdad? Y esto se da en todas las culturas, ¿verdad? Ahora, dije yo que yo quería tener mucho cuidado de no transgredir la ley de Dios al enseñar esta temática, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque el patriarcado, por ejemplo, el patriarcado sí es la perfecta voluntad del Señor. Dios le da autoridad al esposo en la familia, ¿verdad? Sobre la esposa, sobre los hijos, pero para que haga una conducción gloriosa, amén, para que conduzca a esta familia, a esta esposa bajo los principios de Dios. Y el patriarcado está establecido por Dios. Desde luego, otra vez. Allá, en el mundo, pues está el diablo manipulando todo. ¿Para qué? Para destruir la autoridad del hombre, ¿verdad? El patriarcado, bien ejecutado, bien ejercitado, ¿verdad? Pero allá en el mundo se enseña que eso es terrible, ¿verdad? Y más cosas, luego hablaré de esas otras cosas, pero vuelvo al tema. Como hijos de Dios, como esposos y como padres de familia, sí tenemos autoridad y tenemos que ejercitarla correctamente, ¿ok? Y bueno, desde luego que cuando se ejercita la autoridad, uno tiene que ser firme, ¿verdad?, en el ejercicio de esa autoridad, porque no puedes permitir que te soslayen esa autoridad, que te arrebaten esa autoridad. Es más, voy a subir un video contrario, otra vez, escúchame esto por favor. ¿Cuál es el tema de ahorita? El macho cristiano. Y este macho cristiano, pues es una persona que lleva el ejercicio de su autoridad a un extremo de dureza y violencia. Así, agresivo, violento, injusto, arbitrario, prepotente. Lo cual no es la voluntad del Señor. Sí es la voluntad del Señor que se ejercite la autoridad bien, ¿ok? Pero con la actitud correcta, de la manera correcta, y hablaré de eso, bien. Pero voy a subir el video contrario. Por un lado, el macho mexicano. Pero por el otro lado, lo contrario del macho mexicano o del macho cristiano, estaríamos hablando de el mandilón cristiano. Y voy a subir también ese video, que es absolutamente lo contrario. Por un lado, el que impone una autoridad arbitraria e injusta con amenazas, insultos, gritos, golpes y demás. No es la voluntad del Señor. Pero por el otro lado, el que no quiere aplicar nada de autoridad y hace que sea un caos su familia, o le entrega la autoridad a su esposa y se convierte en un mandilón cristiano, lo cual no es la voluntad del Señor. Y daré también más especificaciones al respecto de ese mandilón cristiano, ¿verdad? Ya hablaré de él. Ahorita estoy hablando de que la voluntad perfecta de Dios, el hombre crea al hombre, Dios crea al hombre y crea a la mujer y le da autoridad al hombre, y el hombre es más fuerte, y el hombre natural que no conoce o que no quiere obedecer la palabra del Señor en el ejercicio de su autoridad, empieza a aplicar mucha dureza, se convierte en una persona muy dura, es un papá muy duro, que lastima, que hiere, que ofende a sus hijos. Es un esposo muy duro, que igualmente lastima, hiere, ofende, destruye la familia, destruye el matrimonio, destruye el corazón de su esposa, destruye el alma de su esposa. ¿Por qué?
porque de una manera natural, repito, es sin el temor de Dios. Natural es sin el conocimiento de Dios. El hombre natural es, ¿verdad?, aquel que no es gobernado por el Espíritu Santo. Y entonces hace un ejercicio muy abusivo de la autoridad que el Señor le ha dado. Se convierte entonces en un macho cristiano, lo cual ofende al Señor. Y sería bueno que conozcamos los principios hermosos del Señor de cómo nosotros tenemos que ejercer esa autoridad, siendo un reflejo del amor de Dios, un reflejo de la misericordia de Dios, de la paciencia del Señor, de la sabiduría del Señor, siendo justos, siendo muy misericordiosos también, que eso es importante, siendo de bendición a aquellos que están bajo nuestra autoridad, protegiéndolos, cuidándoles, amándolos, bendiciéndolos, siendo nosotros, ¿verdad?, la autoridad. Es una autoridad para bendición, una autoridad para beneficio natural y para el beneficio espiritual de aquellos que están bajo nuestro gobierno. Este es un tema muy interesante que considero que teníamos que voltear a mirarlo desde la perspectiva divina. Así es de que creámosle a Dios. Y no estoy aquí para eliminar los principios establecidos por el Señor. Porque, si yo enseñara esto, aunque mis videos son públicos, sin embargo, estos videos que yo estoy subiendo realmente no son para aquellos que no tienen el temor de Dios. Estos videos no son para todas las personas, son para aquellos que conocen la palabra, que creen la palabra, ¿verdad? Y que han decidido conocer esta voluntad de Dios y aplicarla en sus vidas. Porque allá en el mundo, repito, pues enseñan otras cosas totalmente diferentes y contrarias a esta voluntad del Señor. Entonces, sí, respetemos estos principios de Dios, amén, vivamos bajo estos principios de Dios. Cuando nosotros aplicamos estos principios de Dios en nuestra vida, entonces seremos muy bendecidos como hombres, seremos muy bendecidas como mujeres, seremos muy bendecidos como esposos, como esposas, como padres, como hijos. ¿Por qué? Porque las reglas establecidas, los principios que Dios ha establecido para el bien común, para la bendición, para el bien vivir del hombre y la mujer, son preciosos. Y sí, nos convienen esos principios maravillosos. Entonces, creámosle a Dios y como hombres de Dios, ahora sí es exclusivamente a los hombres, eliminemos de nuestras formas de vida la dureza y la violencia. Entendiendo dureza y violencia, atención con esto que voy a subrayar, nada más aquello que Dios establece que es violencia y que es dureza. Porque allá en el mundo, ahora hay un catálogo ahí de violencia tremendo. Ahora todo es violencia. Todo es agresividad, todo es discurso de odio, todo ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Ahí hay una tremenda hipersensibilidad temática acerca de la relación hombre-mujer. No. Nosotros establezcamos nada más los principios que Dios tiene en su palabra como los verdaderos, porque si no, caeremos en el engaño de creerle allá al enemigo y entrar en esos principios perversos. Mira, ha sido muy mundialmente conocido un caso que ocurrió esta semana antepasada de esta mujer que fue violentada de alguna forma, fue violentada tremendamente en un país por allá, en Asia, por allá, ¿verdad? Bueno, fue violentada.
Y bueno, ella puso su queja y cuando va ante las autoridades de aquella nación, le hacen una pregunta y le preguntan que de qué religión es ella. Y ella dice que es de la religión musulmana, ¿ok? Que es la religión de ese país. Cuando ella dice ante las autoridades que ella es de religión musulmana, en ese momento le cambió la vida, porque ella es de un país donde aquella violencia que se hizo contra ella, pues es un delito contra ella. Ella sería la víctima. Pero ella es violentada en aquel país que tiene leyes diferentes y cuando ella dice que es musulmana, entonces le dicen, bueno, si usted es musulmana, la vamos a juzgar de acuerdo a las leyes musulmanas de la mujer. Y entonces usted es culpable. ¡Wow! Tremendo, tremendo. En su país, que por cierto ella es mexicana, en su país, aquel incidente que sufrió, ella es víctima. Más, en el país asiático, como hay otras leyes, pues entonces ahí resultó que ella es culpable y está el juicio en proceso. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Lo que yo quiero decir es lo siguiente, que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Entendamos una cosa. En el mundo se están gestando muchos principios y leyes contrarias a la voluntad de Dios en todos los asuntos, ¿eh? En el asunto de la mujer y del hombre igualmente. Entonces, atención, si nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, entonces tenemos que vivir de acuerdo a las leyes y principios establecidos por Dios en su palabra. Este sería el código que rige nuestra vida. Y no permitamos entonces que, siendo cristianos, vayamos a vivir de acuerdo a los principios y al código de vida que hay en el mundo. Por eso digo, amados hermanos, en este caso varones, Dios nos ha dado autoridad porque así lo dice su palabra y esa autoridad tiene que ser de bendición para aquellos que están bajo nuestra autoridad, específicamente en este caso sobre nuestra esposa, para ser de bendición a su vida en el ejercicio, en la aplicación del señorío de Cristo, porque nosotros representamos a Cristo y Él representa a la iglesia. Entonces, tenemos que dar testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros actos, ¿verdad? De ese señorío que Dios quiere, que nosotros tenemos que hacer sobre nuestra esposa y sobre nuestra familia. Y no nos enseñoreemos arbitrariamente, injustamente, y mucho menos usemos de dureza o de violencia. El macho cristiano tiene que morir. Espero con todo mi corazón que esta reflexión espiritual pueda ser de mucha bendición a tu vida. Amén. Muchas bendiciones en Cristo Jesús.